Shalom Akim, Karhalal, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino y saludos al electo, esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es hablando sobre un individuo que es carnal, diciéndose y burlando que se va a rebelar contra lo que Dios estableció, la autoridad que Dios estableció, como dice Romanos 13. Y siendo un hombre carnal y no esperando en Yahweh y Yahushai, pues el Señor dijo que espérame a mí y que nuestra milicia no es carnal. Entonces voy a ponerlo. Sí, y burlándose sobre que íbamos a recibir poderes espirituales, diciendo que Él quiere establecer el reino por la fuerza de hombre, armándose con armas, ese tipo de cosas. Y voy a ir al punto. Bueno, voy a comenzar aquí con la primera escritura. Segundo de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas con Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Yahushai. Es verdad, porque todas esas filosofías y cosas, enseñanzas que Esaú, esas filosofías erróneas, esa es la forma en que destruimos esos razonamientos. Y el punto ahí es que nuestra contienda o nuestra milicia no es carnal, sino espiritual. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad y las regiones celestiales. Esto también habla sobre batallar espiritualmente con esos espíritus y demonios, este tipo de cosas. Y voy a leer el verso que les había hablado al principio, Sofonías 13:8. Por tanto, espérame, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumido toda la tierra. Y de hecho, Yahushai le pertenece a él el salvarnos a nosotros, porque ese es el supuesto, salvarnos, rescatarnos y darnos ese poder espiritual, porque también, pero todo va a ser a su tiempo. Esto no va a ser con nuestra propia fuerza, sino que el Señor es quien nos va a ceñir con ese poder espiritual. Pero mientras tanto, debemos esperar al más alto, a Yahweh y Yahushai. Romanos 13 y 13. 1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Si no, debemos de andar como rebelándonos contra una autoridad que Yahweh puso
porque sería como ir en contra del mismo Yahweh. Él mismo fue el que puso esa autoridad. Entonces el Señor, Él mismo la va a quitar. Cuando viene Yahushua y cuando Él nos dé sus poderes espirituales. Porque Él se estaba burlando de que acaso van a destruirlos con un Kamehameha, ese tipo de cosas. Sí, porque nosotros tenemos fe. La fe es la virtud de aquello que, que no se ve. Lo voy a agarrar ahora mismo. Voy a agarrarlo ahora mismo. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasó con esos celotes o sicarios antiguos? Se rebelaron contra la autoridad y al fin del día perecieron o no cumplieron con lo que tenían pensado. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Es que nos fortalezcamos en el Señor, no en un arma, no en un escudo, no en una lanza, sino que esas armaduras son espirituales, como fe, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y dice Proverbios 20:22. Dice: no digas, yo me vengaré. Espera en Yahweh, y Él te salvará. No debemos precipitarnos y vengarnos por nosotros mismos, sino esperar a Yahweh. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Ese sendero de ser carnal, de pelearse, de armarse, todo eso es carnal, y el Señor aborrece a los que son carnales. Va a llegar un momento en que el Señor sí nos va a dar poder espiritual. Y voy a dar ciertos preceptos de eso, porque lo voy a agarrar lo mismo. Isaías 59:19. O cuando el enemigo venga como una tempestuosa marea, el Espíritu del Señor lo hará retroceder. O en otra versión dice: porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Yahweh levantará bandera sobre él, contra él. Y eso es cuando ven con el Señor nos va a dar este poder espiritual. Y algo que se estaba burlando era de Kamehameha y cosas así como Dragon Ball. Y bueno, pues ya cuando tú ves, por ejemplo, tú ves esas historias de los milagros de Yahushua, que él caminó en el agua, que él se teletransportó, o creo que fue Felipe el que se teletransportó, que revivían muertos y ese tipo de cosas. Podía controlar los elementos como la tormenta, ese tipo de cosas. El Señor dijo que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores. Juan 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre.
Entonces, vamos a leer una parte donde Felipe se transportó. Hechos, Hechos 8:38. Mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaban anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó. Ok, es 39, ¿sabes qué? Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces ahí se transportó de un lado de ese terreno a otro lado. Entonces el Señor nos va a dar. Dice, pero ese poder nos va a dar ese poder espiritual y nosotros vamos a tener ese privilegio, esa dicha de ir contra Esaú. Porque el Señor dijo en el libro de Ezequiel 25:14, y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, y conocerá mi venganza, dice Yahweh el Señor. Entonces dice que el Señor va a poner, eh, que va a poner mi venganza por la mano de mi pueblo Israel, o sea que por nosotros. Pero ¿cómo? Con todos esos poderes espirituales que vamos a tener cuando el Señor venga aquí a la tierra. O más bien, cuando se empiezan a atacar las tropas, tipo de cosas, vamos a poder defendernos, pero no con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Señor. Entonces, quiero dar todo el honor a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahawadash, a dobles nobles, a los apóstoles de la piedra del molino, y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Shalom.